Bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 17 del libro del profeta Isaías. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Oráculo contra Damasco. Damasco ya no será más una ciudad, sino un montón de escombros. Las ciudades de Aror, abandonadas, han sido tomadas por los rebaños, que allí se tienden sin que nadie los espante. Va a desaparecer el reino de Damasco, que era una protección para Efraín, pues lo que quede de Harán y de su gloria no valdrá más que los israelitas. Dice Yahvé de los ejércitos: la fama de Jacob perderá su brillo y enflaquecerá su cuerpo. Como el segador toma un manojo de trigo y corta con su mano las espigas, como se recoge las espigas en el valle de Refraín y solo quedan rastrojos, o como cuando se apelan los olivos y solo quedan 2 o 3 aceitunas en la copa, o 4 o 5 en las ramas del árbol, así será, palabra de Yahvé, Dios de Israel. Por eso entonces el hombre mirará a su Creador y volverá sus ojos al Santo de Israel. Ya no se fijará más en lo que construyeron sus manos, ni contemplará lo que trabajaron sus dedos, los postes sagrados y los altares para el incienso. En ese día tus ciudades fortificadas serán abandonadas como lo fueron las de los amorreos y de los heveos ante el ataque de los hijos de Israel. Quedarán despobladas. Porque olvidaste a Dios que te salva, y no te acordaste de la roca que te protege. Pues bien, si plantas plantas tempraneras y cultivas patillas traídas del extranjero, las ves brotar el mismo día que las plantas, y a la mañana el brote florece. Pero se marchita, y la cosecha se te va, y entonces tú podrás llorar. Hay un bramar de pueblos inmensos, como el rugido del mar enfurecido, estruendo de naciones que resuenan, como retumban las aguas torrentosas. Pero él las amenaza, y de muy lejos huye, como polvillo de los cerros movidos por el viento, o como un remolino por el huracán, espanto al caer la tarde, pero antes de amanecer ya no queda nadie. Esa será la suerte de nuestros opresores, el destino de los que nos saquean. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanito, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra. No como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Sean bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Gracias por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy hemos escuchado el capítulo 17 del libro del profeta Isaías. Hoy seguimos escuchando, pues estos primeros capítulos del profeta Isaías solamente nos va a hablar acerca de profecías contra esos pueblos que pues estaban actuando mal. Eran profecías, pero no era algo como que un castigo de Dios, sino como advertencia para que aquellas personas reaccionaran y los otros pueblos empezaran a ver y empiecen a decir: epa, ¿a qué le está pasando esto porque está actuando mal? Nosotros debemos actuar bien. Dios le colocaba esas profecías, esas advertencias, para que los demás pueblos no cayeran. Pero incluso así, igualito, los pueblos no hacían caso, seguían igual. Y hoy hemos escuchado acerca de la profecía contra Damasco. Dice la palabra de Dios que Damasco ya no será más una ciudad, sino un montón de escombros. A veces cuando nosotros actuamos mal en la vida, nos alejamos de Dios. Eso que estábamos construyendo para Dios, dice la palabra de Dios, ya no será pues un templo para Dios, sino un montón de escombros. ¿Sí? Porque por nuestras actitudes, por cómo nosotros actuamos hacia Dios,
pues le damos a demostrar a Dios qué estamos construyendo o qué estamos destruyendo. Porque si ustedes y yo empezamos a caminar por el bien, ustedes y yo empezamos a andar por las sendas del camino de Dios, le estamos demostrando a Dios que estamos construyendo algo para Dios, que estamos construyendo en nuestro corazón un templo para Dios. Pero si luego que después que hayamos construido el templo a Dios, nos olvidamos de todo y nos vamos por los malos caminos, ¿qué le estamos demostrando a Dios? Que todo eso que construimos, que parecía una ciudad para Dios en nuestro corazón, dice la palabra de Dios, será un montón de escombros. Porque nosotros mismos hemos decidido destruir eso que hemos construido para Dios. ¿Sí? Y hoy Dios nos dice y nos da esa profecía. Damasco ya no será más una ciudad, sino un montón de escombros. Las ciudades de Aror abandonadas han sido tomadas por los rebaños que allí se tienden sin que nadie los empate. A veces nosotros le damos puerta libre al mal. Y dice la palabra de Dios que eso que en nuestro corazón que habíamos construido para Dios, fueron abandonadas y han sido tomadas por demonios, han sido tomadas por los vicios, que nadie los espanta, que nadie se puede meter. Y fíjese que eso nosotros lo podemos llevar a nuestra vida. Cuando ustedes y yo nos dejamos llevar por los vicios, ¿quién se mete ahí? Nadie, nadie. Nadie se atreve a decirle a usted, epa, deje los vicios. Nadie se va a atrever porque va a pensar que usted le va a reprochar lo que le están diciendo. Entonces por eso dice la palabra de Dios que esas ciudades de Aror abandonadas han sido tomadas por los rebaños, que allí se tienden sin que nadie los empante. Esas cosas bonitas que hemos construido en nuestro corazón para Dios han sido abandonadas y han sido tomadas por los malos vicios, han sido tomadas por los malos caminos, y que nadie se atreve a meterse en eso. Nadie, nos dice la palabra de Dios. Nosotros cuando hacemos el bien, pero nos olvidamos de eso y empezamos a hacer el mal, dice la palabra de Dios, que eso ya no es una ciudad, sino un montón de escombros. Y Dios nos lo coloca este ejemplo muy bonito para nosotros hoy. Sencillo de entender, ¿sí? Dios nos da esta profecía hoy, esta advertencia, pero muy sencillo para nosotros pues entenderla. Y le he buscado la manera más fácil para poderla entender, ¿sí? Colocando este tipo de ejemplos sobre una advertencia que le hacía como profecía al pueblo de Damasco, que también nos los hace hoy a nosotros, que hemos construido en nuestro corazón algo bonito para Dios, pero al pasar los años, a pasar del tiempo, se nos olvidó y empezamos por el mal camino, y eso que hemos construido, dice la palabra de Dios, ya será un montón de escombros. Ya será algo destruido que nosotros mismos lo hemos hecho. Y más adelante dice la palabra de Dios, porque olvidaste al Dios que te salva y no te acordaste de la roca que te protege. Porque olvidaste al Dios que te salva. ¿Sí? Cuando nosotros construimos algo para Dios y al pasar el tiempo destruimos eso, pasa porque hemos olvidado al Dios que nos salva. Pasa porque hemos olvidado esa promesa que hemos hecho con Dios. Hemos olvidado que nosotros tenemos a un Dios que nos salva, a un Dios misericordioso. Hemos olvidado eso. Hemos olvidado la roca que nos protege, la roca que nos pone firme a nosotros. Hemos olvidado eso. Y hoy día en este mundo, hoy en la vida actual, muchas personas han olvidado esa roca, han olvidado al Dios Salvador. Sí, lo han olvidado, porque han preferido irse por las sendas que el mundo le presenta. Malos vicios, malos caminos, mala vida. Muchos prefieren abandonar a Dios e irse por los malos caminos. Porque el mundo les presenta buena fama, les presenta dinero, les presenta aquello. No. Eso es algo que tiene tiempo corto. Es algo que en cualquier momento eso se acaba. Eso se acaba. Pero lo que ustedes y yo recibimos de parte de Dios nunca se acaba. ¿Y qué es eso que nosotros recibimos de parte de Dios? El amor, la misericordia, la salvación. Ese pase para nosotros entrar al reino de los cielos. ¿Qué más que eso?
Pero nosotros, como somos seres humanos, pues no le damos tanta importancia a eso espiritual, a eso divino, ¿no? Le damos más importancia a las cosas materiales, menos a las cosas divinas. Y por eso ahí es donde viene el olvido hacia Dios. Por eso ahí es donde viene que nosotros caemos en los malos vicios, en los malos caminos. Y hoy Dios nos coloca este ejemplo. Hoy Dios nos dice que si hemos construido un templo para Él, a pesar de los tiempos, a pasar de los años, cuidado y destruimos eso que hemos construido. Porque ya no será una ciudad, ya no será un templo para Dios, sino que será un montón de escombros. Algo que nosotros mismos hemos querido destruir. Y muchas veces nosotros en la vida nos pasa un problema y entonces empezamos a reclamarle a Dios. ¿Sí? Y decir, Dios, pero ¿por qué tú permites que a mí venga este problema? Pero Señor, ¿por qué me tiene que llegar esto a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Oiga, ¿usted mismo le dio puerta libre al mal? Eso que usted construyó, pues ahora lo está destruyendo y le están viniendo los problemas. Y muchos no entienden por qué. Pero entonces empiezan a preguntar, pero si yo no he hecho nada. ¿Te has estudiado a ti mismo interiormente? Entonces la persona empieza a ver. Dejó de ir a misa, dejó de asistir a la iglesia, dejó de asistir a las cosas de Dios, ya no hace el Santo Rosario, ya no lee la Biblia. ¿Sí? Se la pasa de pelea en pelea, se la pasa reprochando. ¿Sí? No es buena madre, no es buen padre, no es buen hijo, no es buena persona. Entonces aún así pregunta por qué le vienen los problemas. Si es que ha abandonado todo, si ha abandonado, puede que diga que no ha abandonado a Dios porque tiene a Dios en su corazón. Puede decirlo, pero sus acciones, ahí es donde está el detalle. Y ahí es donde nosotros debemos estudiar, recapacitar en nosotros y pensar. Si no hemos dejado nada de eso que les acabo de decir, podemos decir que estamos bien con Dios. Todavía tenemos esa construcción bien firme, parada sobre la roca. ¿Sí? Pero hay personas que no. Hay personas que olvidan las cosas de Dios. De repente por el trabajo, de repente por una mala mirada dentro de la iglesia, de repente por un maltrato que le hicieron dentro de la iglesia, porque eso puede pasar. Porque aquel me miró feo, ya yo no vuelvo para la iglesia. Porque aquel me trató mal, ya yo no. Usted no va a la iglesia por las personas, tampoco va por el sacerdote, usted va por Dios. Porque si usted se pone a escuchar lo que las personas le digan, usted no va a llegar a ningún lado. Es más, ni va a entrar a la iglesia. Mire, es como el cuento de un señor, de un muchacho que se fue a confesar. Ya tenía muchos años que se había apartado de la iglesia y decidió volver. Se estaba confesando con el sacerdote. El sacerdote le preguntaba que por qué se había alejado de la iglesia. Entonces el muchacho llega y le dice, padre, es que yo me alejé de la iglesia porque es que veía por allá un grupo peleando, un grupo apostolado, veía otros por allá insultándose, veía otro grupo por allá tratando mal al otro, el otro grupo hablaba mal del otro, el otro se encargaba de cómo entraba vestido para criticarlo, veía muchas cosas malas. Entonces el padre le dijo, ¿y por eso fue que tú te alejaste? El muchacho le dijo, sí padre, porque vi que todo estaba mal y no me gustó. Entonces el muchacho le decía, ¿pero usted por qué me pregunta eso, padre? Entonces el padre le dice, porque me preocupa, hijo, porque yo sé que tú eras un muchacho que estabas bien activo en la iglesia y de repente te alejaste. Entonces el muchacho le dice, pues sí, padre, me alejé, pero necesito ayuda con eso. ¿Qué hago? ¿Cómo hago para no prestarle atención a eso? Entonces el padre llega y le dice, pues mira, ahora cuando haya misa, vas a entrar con un vaso de agua, full, hasta el tope del vaso. Mientras esté la misa, mientras esté ya comenzando la misa, tú vas a entrar con el vaso y le vas a dar vuelta a la iglesia hasta que termine la misa, sin derramar una gota de agua, sin que una gota de agua caiga al suelo.
Cuando termine la misa, me buscas. El muchacho se quedó como que ¿y eso por qué? Bueno, comenzó la misa y el muchacho llegó con el vaso de agua full, vaso de vidrio full. El muchacho todavía estaba como que pensando, rebobinando por qué el padre le había puesto ese ejercicio. O sea, ¿qué tenía que ver eso de no botar agua con lo que él le estaba contando? Bueno, empezó la misa y el muchacho empezó a dar vueltas, pendiente de que no se le fuera a caer ninguna gota de agua. Terminó la misa, el muchacho fue, colocó el vaso sin botar agua y fue y buscó al sacerdote. Le dice: padre, vengo a hablar con usted. El padre le dice: ¿hiciste lo que te dije? El muchacho: sí, lo hice. ¿Y qué pasó? Le dice el muchacho: no, pues padre, yo no boté ninguna gota de agua. Entonces el padre le dice: te felicito. Y entonces el padre le dice: ¿y qué escuchaste dentro de la iglesia cuando estaba comenzando la misa? ¿Qué escuchaste? ¿Escuchaste a los grupos peleando, a los otros insultándose, a los otros criticando? El muchacho llega y le dice: pues no, padre. No, porque es que me concentré en el vaso de no botar agua y no escuché a nadie. Entonces el padre llega y le dice: bueno, hijo, esa es la enseñanza. Tú debes concentrarte en lo que tú vas. Tú no puedes darle importancia a lo que otras personas digan, a lo que otros estén haciendo. Tú tienes que entrar como entraste con ese vaso de agua, sin derramar una gota. Asimismo, tú debes entrar cada vez que vengas a la iglesia. ¿Sí? Le decía el padre: entrar sin pendiente de nada, concentrado en lo que tú vienes a entregarle a Dios. ¿Sí? Lo mismo pasa con nosotros, y ese es una reflexión para nosotros. A veces nos alejamos de la iglesia porque le prestamos atención a otras cosas, y no, debemos hacer lo que el padre le hizo a ese muchacho: concentrarnos en lo de nosotros, en lo que le vamos a ofrecer a Dios en la misa. Y yo le aseguro que ustedes no escucharán nada. Pero hay personas que prefieren escuchar lo que otras personas le dicen y se alejan de Dios. Y ahí es donde vienen los problemas, ahí es donde vienen las dificultades. Y eso que alguna vez construyó para Dios, lo destruyó, lo derrumbó. Y ya no es un templo para Dios, sino un montón de escombros. Que ojalá nosotros de esta lectura pues podamos aprender. Que era una lectura muy bonita la que hemos escuchado hoy, y hemos buscado la mejor reflexión para esta lectura. Que ojalá nos quede en nuestro corazón y podamos meditar y pensar: ¿será que yo todavía estoy construyendo el templo para Dios? ¿O yo lo estoy destruyendo? ¿Será que yo soy como esa ciudad de Damasco, que ya no será una ciudad sino un montón de escombros? Si somos todavía una ciudad para Dios, bien construida, firme sobre la roca, gracias a Dios. Pero si hemos destruido nuestro propio templo, si hemos destruido eso que construimos para Dios, pidámosle perdón a Dios, pidámosle que tenga misericordia de nosotros, para que en vez de caer en la perdición, busquemos el camino de la salvación. Pidámosle a Dios del cielo, mis hermanos, que nos dé su gracia y su sabiduría, para que en estos tiempos que nos presenta el mundo, no nos dejemos derrumbar eso que hemos construido para Dios, para que aquello que hemos construido hacia Dios siga firme, puesto sobre esa roca, sobre la roca de la salvación. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.